Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Hoy, en el área de Ciencias Sociales, conoceremos el tema La vida en la colonia. La colonia es el periodo de 300 años durante el cual el territorio venezolano y sus habitantes fueron dominados y gobernados por España. La organización política del territorio de Venezuela fue organizado en provincias que los conquistadores creaban a medida que dominaban las tierras. Las primeras provincias que existieron en el territorio venezolano fueron Margarita, Venezuela, Trinidad, Cumaná, Guayana y Maracaibo. Al frente de cada provincia estaba un gobernador y capitán general, designado por el rey de España, con carácter temporal y poderes limitados. Las provincias venezolanas dependían en lo judicial de la Audiencia de Santo Domingo y en lo político del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. El rey Carlos III de España creó la Capitanía General de Venezuela e integró las provincias en una sola autoridad política y militar. El gobierno de la Capitanía General de Venezuela residía en Caracas. El capitán general, que era nombrado por el rey de España, era la máxima autoridad. Ejercía autoridad sobre toda Venezuela y los gobernadores de la provincia estaban subordinadas a él. Las principales funciones del capitán general eran representar al rey en todos los actos del gobierno en las provincias, presidir el cabildo, actuar como juez de la Real Audiencia de Caracas. El cabildo fue la institución que se encargaba del gobierno municipal de las ciudades o pueblos. Los miembros del cabildo se llamaban regidores y tenían a su cargo la administración y elaboración de ordenanzas para regular la vida de los ciudadanos. En la economía, la primera actividad económica desarrollada por los españoles en el territorio venezolano fue la explotación de perlas en la isla de Cubagua. Posteriormente, cuando se inició el proceso de conquista de la tierra firme, los conquistadores se dedicaron a la búsqueda y explotación del oro. Las perlas se agotaron y el oro no existía en las cantidades esperadas. Fue entonces cuando dieron importancia a la actividad agropecuaria. Inicialmente, la actividad agropecuaria era para el abastecimiento de la población, pero a mediados del siglo XVIII, la agricultura había alcanzado un importante desarrollo. El ganado llegó a la provincia de Venezuela con los primeros conquistadores, quienes trajeron caballos, yeguas, reses, cerdos y ovejas. Las primeras haciendas de ganado se establecieron en Coro y luego se extendieron a El Tocuyo, pero donde alcanzaron mayor fuerza fue en los llanos. La producción agrícola fue muy variada, lo que permitió el abastecimiento de la población y la exportación. Entre los principales productos cultivados figuran el trigo, la caña de azúcar, el añil, la cebada, el ajo, la salsa parrilla, el cacao, el tabaco y el algodón. Estos tres últimos cultivos de gran demanda en Europa. En la organización social, la población colonial estaba dividida en clases sociales, que se distinguían por su origen, color y privilegios. Los principales grupos sociales fueron blancos peninsulares, constituían un pequeño grupo de personas nacidas en España. Ocupaban los cargos políticos más importantes, como los de virrey, gobernador, capitán general, y ejercían funciones administrativas, militares y eclesiásticas.
Los blancos criollos estaban representados por las personas que habían nacido en Venezuela y eran hijos de españoles. Ellos eran dueños de grandes extensiones de terreno y se distinguían por sus riquezas. Los indios así llamaban a los aborígenes venezolanos, que fueron sometidos durante la conquista y colonización. Gran parte de los indígenas trabajaron como servidores en las casas de los blancos y en las misiones. Los negros constituían el grupo de personas traídas desde África o descendientes de africanos. Fueron esclavizados y durante la colonia eran la principal fuerza de trabajo. Los pardos tuvieron su origen en el proceso de mestizaje entre blancos, indios y negros. De este proceso surgieron varios grupos: los mestizos, descendientes de la mezcla de blancos e indios; los mulatos, descendientes de la mezcla de blancos y negros; y los zambos, descendientes de la mezcla de indios y negros. Los pardos llegaron a ser el grupo social más numeroso de la colonia y, en su mayoría, trabajaban como obreros, comerciantes, artesanos y agricultores. En nuestra herencia cultural, el descubrimiento, conquista y colonización de América por los europeos hizo posible el intercambio y la mezcla de costumbres, razas, idioma, lengua, religión e ideas, dando origen a la cultura venezolana. Algunos aportes importantes que nos dejaron nuestros indígenas en alimentos y productos agrícolas fueron la arepa, casabe, la chicha, el maíz, la yuca, el ñame, el ají, el cacao, el tabaco, el tomate, el maíz, entre otros. En palabras nos dejaron piache, tribu, cacique, conuco, chinchorro, entre otras. En las tradiciones y danzas nos dejaron como aporte el pájaro guarandor para celebrar la cacería de aves, el carite para celebrar el éxito en la pesca, el mare-mare, el cebucán, etc. Nos dejaron instrumentos musicales como flauta y maracas. En la artesanía nos dejaron el chinchorro, piezas de barro, las cestas, utensilios de cocina. Los aportes que nos dejaron los africanos en alimentos y productos agrícolas fueron el cambur y los plátanos. En las palabras nos dejaron como aporte fulía, bongo, quimbombó, mondongo, cambur, entre otras. En tradiciones y danzas podemos tener los bailes de tambor, cantos y leyendas transmitidas de padres a hijos. En instrumentos musicales nos dejaron los tambores, el furruco y la charrasca. Algunos aportes europeos en alimentos y productos agrícolas fueron el trigo, las naranjas, el mango, el arroz, la caña de azúcar, el café. Nos dejaron como aporte las técnicas nuevas para trabajar la tierra, como el arado e instrumentos de trabajo, el machete, la pala, el cuchillo. Nos aportaron nuevas especies de animales, como el caballo, burros, cerdos, vacas, gallinas, pavos, chivos, entre otros, y las técnicas para su cría y cuidado. También nos aportaron el idioma castellano o español y la religión católica. El periodo colonial finalizó el 19 de abril de 1810, en nuestro periodo de independencia. Espero que el tema del día de hoy te haya gustado y que te sirva para realizar las actividades que te dejo en el aula virtual. Recuerda visualizarlas y enviarme tus evidencias. Nos vemos en una próxima clase. Chao.